Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: como no veáis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: hoy a la 1 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos adentramos cada vez con mayor profundidad en la Cuaresma, que ya va entrando en su etapa final. De alguna manera reconocemos que vamos caminando de mano de la palabra de Dios. Hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 4 nos presenta la curación milagrosa que hace Jesús del hijo de un criado, un funcionario real, que tenía a su hijo enfermo en el pequeño poblado de Cafarnaúm. Lo curioso es que Jesús no va directamente donde el chico, simplemente al mandato, a la orden de que el hijo está curado, más allá de que se estuviera muriendo, según palabras de su padre. El funcionario acude pronto a su casa y pregunta a qué hora se le ha pasado la fiebre al niño, a qué horas ha sido curado. Le dicen la 1 de la tarde y él cae en la cuenta que justo es la hora en que Jesús le ha hablado. Esto es simplemente lo que llama el apóstol Juan los signos, milagros en los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, y de alguna manera es la forma en que Jesús presenta el anuncio del reinar de su Padre Dios. El reinar de Dios acontece en palabras, el reinar de Dios acontece en sanaciones, en milagros, en acontecimientos que anuncian un tiempo de esperanza, de paz. El reinar de Dios acontece en ese mensaje de perdón, de misericordia, de reconciliación. Realmente se equivoca aquella persona que cree que el cristianismo es un código moral, un dictado de normas éticas, simplemente una imposición de hagas o no hagas, un poco a la manera de lo que fue el decálogo en el Antiguo Testamento, en la mentalidad veterotestamentaria. No matarás, no robarás, no fornicarás, no mentirás, no desearás la mujer del prójimo. Verdaderamente, dejando atrás la experiencia del judaísmo, con Jesús se inaugura la experiencia cristiana. Y la experiencia cristiana es sobre todo lo que Dios ha obrado en el ser humano. La experiencia cristiana es la experiencia, es la narrativa, es el acontecimiento de Dios obrando, actuando en mi propia vida, sanando, liberando, desatando, revelándose, salvando. Esa es la experiencia profunda del Evangelio. El cristianismo, en otras palabras, es simplemente el amor de Dios experimentado de manera plena en la vida personal. En esa misma línea se escribe el Evangelio, o mejor, la primera lectura del profeta Isaías, cuando dice, anunciando la llegada del Señor: voy a crear un cielo nuevo, una tierra nueva. De lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá pensamiento, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Mirad, voy a transformar a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Me alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo, y ya no se oirán en ella gemidos ni llantos.
Qué bonita experiencia, ya no habrá allí niños malogrados ni adultos que no colmen sus años de vida. Es lo que nos trae el libro de Isaías en el capítulo 65, versículos 17 y siguientes. Es el actuar de Dios, es el obrar de Dios, es la forma como se va instaurando la vida de Dios en la humanidad, en el corazón de los hombres y mujeres de buena voluntad. Señor, Tú nos has enseñado que no es solamente con palabras, Tú nos has enseñado que no es solamente con el ejemplo de la propia vida, Tú nos has enseñado que es con el testimonio de grandes acciones, sanaciones, curaciones, liberaciones, exorcismos, como va aconteciendo, como se va instaurando tu reinar en medio del mundo. Dame la gracia de mirar más allá de lo que es la vida sin ti, nacer, crecer, trabajar, madurar, envejecer, enfermarme y morir. Tenemos que hacer una reflexión profunda de que nuestra vida tiene que ir más allá de lo que el mundo hoy nos presenta. Estamos llamados a conocer cielos nuevos, tierra nueva, corazones nuevos, con la instauración del reinar de Dios, por sus palabras, por sus acciones maravillosas y por el ejemplo de amor que dejó entre todos nosotros. Amén. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad, henchían el corazón de una fuerza divina. En esos valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón, en ese monte, al atardecer, el pueblo vio nacer las bienaventuranzas y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. Un cierto día
al tribunal. Alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal, qué crimen cometió, cuál era su pecado, su claridad. Al denunciar, minó la posición de los privilegiados. No comprendieron quién era él, cuál su misión, ni quién lo había enviado. Al revelarles la gran verdad de que él era la luz que vino a las tinieblas, no lo quisieron más escuchar. Por ser hijo de Dios, lo juzgaron blasfemo y mataron a Jesús de Nazaret. Y en medio de ladrones él murió en la cruz, pero el mundo aún no conoce a ese Jesús que amaba al pecador. Voy a crear un cielo nuevo, una tierra nueva. De lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá pensamiento, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Mirad, voy a transformar a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Me alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo, y ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Qué bonita experiencia, ya no habrá allí niños malogrados ni adultos que no colmen sus años de vida. Es lo que nos trae el libro de Isaías en el capítulo 65, versículos 17 y siguientes. Es el actuar de Dios, es el obrar de Dios, es la forma como se va instaurando la vida de Dios en la humanidad, en el corazón de los hombres y mujeres de buena voluntad. Señor, tú nos has enseñado que no es solamente con palabras, tú nos has enseñado que no es solamente con el ejemplo de la propia vida, tú nos has enseñado que es con el testimonio de grandes acciones, sanaciones, curaciones, liberaciones, exorcismos, como va aconteciendo, como se va instaurando tu reinar en medio del mundo. Dame la gracia de mirar más allá de lo que es la vida sin ti, nacer, crecer, trabajar, madurar, envejecer, enfermarme y morir. Tenemos que hacer una reflexión profunda de que nuestra vida tiene que ir más allá de lo que el mundo hoy nos presenta. Estamos llamados a conocer. Creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos adentramos cada vez con mayor profundidad en la Cuaresma que ya va entrando en su etapa final. De alguna manera reconocemos que vamos caminando de mano de la palabra de Dios. Hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 4 nos presenta la curación milagrosa que hace Jesús del hijo de un criado, un funcionario real, que tenía a su hijo enfermo en el pequeño poblado de Cafarnaún. Lo curioso es que Jesús no va directamente donde el chico, simplemente al mandato, a la orden de que el hijo está curado, más allá de que se estuviera muriendo, según palabras de su padre, el funcionario acude pronto a su casa y pregunta a qué hora se le ha pasado la fiebre al niño, a qué horas ha sido curado. Le dicen la 1 de la tarde y él cae en la cuenta que justo es la hora en que Jesús le ha hablado. Esto es simplemente lo que llama el apóstol Juan los signos, milagros en los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, y de alguna manera es la forma en que Jesús
presenta el anuncio del reinar de su Padre Dios. El reinar de Dios acontece en palabras, el reinar de Dios acontece en sanaciones, en milagros, en acontecimientos que anuncian un tiempo de esperanza, de paz. El reinar de Dios acontece en ese mensaje de perdón, de misericordia, de reconciliación. Realmente se equivoca aquella persona que cree que el cristianismo es un código moral, un dictado de normas éticas, simplemente una imposición de hagas o no hagas, un poco a la manera de lo que fue el decálogo en el Antiguo Testamento, en la mentalidad veterotestamentaria. No matarás, no robarás, no fornicarás, no mentirás, no desearás la mujer del prójimo. Verdaderamente, dejando atrás la experiencia del judaísmo, con Jesús se inaugura la experiencia cristiana. Y la experiencia cristiana es sobre todo lo que Dios ha obrado en el ser humano. La experiencia cristiana es la experiencia, es la narrativa, es el acontecimiento de Dios obrando, actuando en mi propia vida, sanando, liberando, desatando, revelándose, salvando. Esa es la experiencia profunda del Evangelio. El cristianismo, en otras palabras, es simplemente el amor de Dios experimentado de manera plena en la vida personal. En esa misma línea se escribe el Evangelio, o mejor, la primera lectura del profeta Isaías, cuando dice, anunciando la llegada del Señor, cielos nuevos, tierra nueva, corazones nuevos, con la instauración del reinar de Dios, por sus palabras, por sus acciones maravillosas y por el ejemplo de amor que dejó entre todos nosotros. Amén. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: como no veáis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: hoy a la 1 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado. Y